No te había visto, Marcos, te saludo. ¿Cómo andas, Grace? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con la cuestión de Oriente, la crisis de los Balcanes, nos queda poquitito. Así que, Todo bien, profe. ¿todo bien? La Sí, Liga todo bien. Balcánica, ahí vamos a admitir al resto. La Liga Balcánica, entonces, unía a todos, incluida Bulgaria, contra Turquía, y cada una tenía su proyecto particular. Serbia llegaba a la costa del Adriático enfrentándose a Italia, las otras tomar parte de las islas del Mar Egeo, ¿no? En el caso de Grecia, sellar su ocupación en Creta, en Macedonia, la gran idea griega también de dominación central por parte de Grecia. Bueno, y el expansionismo, la más expansionista de todas era Serbia, que era avalada por los rusos, que sostenían la idea del paneslavismo, y bueno, y sí triunfa con la creación de una nueva nación, que acá lo teníamos, ¿no? Bulgaria, Serbia, Rumania. Así había quedado perdón, esto queda después de las guerras balcánicas, ¿no? Pero el antecedente lo teníamos en revoluciones también liberales, por las cuales cada una de estas naciones, la más destacada por ahí, la más épica, por ahí va a ser la griega, la Serbia también, que logran separarse, conseguir su independencia del Imperio Otomano entre la década del 30 y la década del 40, también dentro de esas oleadas revolucionarias del siglo XIX, que alguna vez deben haber escuchado. Bueno, Rumania, Dobruka, bueno, fíjense acá todas las, Bulgaria, bueno, Tracia, Istria, Enos, Midia, acá está toda la línea entonces que trazaba una línea imaginaria que iba de acá a acá. Enos, Midia eran las dos localidades por las cuales después de la Segunda Guerra Balcánica Turquía mantiene esta posición y de hecho mantiene Constantinopla o Estambul actual. Y acá tiene las Cícladas, todas estas islas que hoy forman parte de la ruta de los cruceros cuando se visita, y la creación de Albania. Montenegro queda unida un poco a Serbia, y acá tenemos el Imperio Balcánico. Fíjense, esto no lo habíamos visto creo que todavía. Esto era todo el Imperio Austrohúngaro, Serbia, Bulgaria, Rumania, así va a quedar después de los acuerdos. Montenegro todavía, y Bosnia-Herzegovina, y lo que es actualmente Croacia, queda acá. Sobre esto después se va a conformar el estado de los eslavos del sur, que no significa ni más ni menos el término de Yugoslavia, eslavos del sur o Sudoeslavia, después de la Primera Guerra Mundial también. Bueno, además el rearme material y moral, ¿no? Parecía que no había quien no estuviera de acuerdo con alistarse, de los hombres en edad activa, de alistarse a las Fuerzas Armadas. Y era paradójico, ¿no? Porque en el caso de Francia, asistencia técnica, no sé quién es, pero lo admito, somos muy inclusivos, debe ser. ¿Quién será? Martín, me parece. Martín, que me va a asistir técnicamente si se me traba todo esto. Bueno, la carrera armamentística estaba, ¿no? Van a ver, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que no destinaba fondos extraordinarios para las Fuerzas Armadas y demás, van a encontrar también, se van a aprobar en el Parlamento distintos cuotas, ¿no? de préstamos o por lo menos de inversiones en armamentos, pero bueno, donde mejor se había iniciado, ¿no? El rearme material, ideológico y propagandístico a favor del belicismo y del expansionismo y del poder, alemán, era con Guillermo II, era en Alemania. Hay mucho equipamiento tecnológico, se han incrementado los efectivos, pero si comparamos la triple entente que tenía Rusia, que tenía una población, siempre tuvo una población descomunal, porque por supuesto era muchísimo territorio, pero además había ciudades sobrepobladas, no podíamos o sea, no estaban ni la cuarta parte, ¿no? En población. Entonces, tener menos población, por supuesto, también indicaba tener muchos menos soldados si los comparábamos con la triple entente. Parecía que estaban condenados a perder, ¿no? Ellos se sentían que solamente lo podían superar por la fuerza y las inversiones en armamentos.
Bueno, han construido acorazados y sobre todo se rearman moralmente. Lo que dice el texto siempre de Renoven, el rearme no es solamente material, sino también es moral. Las fuerzas profundas también indican aquellas la gobernabilidad, ¿no?, de las naciones, las adhesiones, ¿no?, que iban manteniendo, y la fuerza, por supuesto, de la opinión pública y de la propaganda, que va a tener un peso muy, muy importante. Bueno, el imperialismo y el patriotismo nacionalista con Alemania se nota en la baja tasa de desertores. En Gran Bretaña los voluntarios alcanzan casi al 1.000.000 en 8 meses. En Francia, la idea de la Unión Sagrada de Poincaré consigue más alistamiento, y esto era paradójico, porque hasta los 21 años no podían votar, ¿no? Entonces, pero no obstante, van muy jóvenes pero tenían un gran problema, que era la cantidad de la población envejecida, naturalmente envejecida, que tenía Francia. Francia tenía población muy vieja, no había jóvenes en una mayor proporción a los viejos. Y acá estaba esa cita que les comentaba, de manera tal que en junio de 1914, nada menos que el 28 de junio, el heredero de la corona visita a Bosnia-Herzegovina en un viaje donde ya había tenido distintas amenazas de regicidios, ¿no?, de magnicidios, de atentados. Kissinger lo va a calificar como una mezcla de lo trágico y lo absurdo. Gavrilo Princip, un estudiante serbio perteneciente a la Mano Negra, va a colocar una granada y va a matar al heredero de la corona austrohúngara, Francisco Fernando, y a la propia, a su esposa, ¿no? Su esposa, que no era de sangre real. Bueno, no era muy apreciado por los húngaros, esto creo que lo hemos comentado, pero sí lo van a llorar muchos austríacos y lo van a velar con un velorio muy austero, también porque su mujer no era de ese origen, no era de un origen azul, de sangre azul. Bueno, frente a este contexto comienzan todas la política exterior, ¿no?, de alemanes y de serbios, y uno de los principales incidentes va a ser el ultimátum a Serbia, por el cual le dan 10 puntos de condiciones, donde uno de los puntos indicaba, primero, que Serbia se declarara culpable. En realidad era una logia secreta conformada donde no sabía ni siquiera realmente su lugar de pertenencia, ¿no?, por el carácter mismo. Y lo único que no van a admitir es en que les permitan a los austríacos requisar el territorio serbio para buscar él mismo a los miembros de la logia y a los verdaderos culpables o los culpables intelectuales de ese atentado. Porque al muchachito lo apresan enseguida, ¿no? Se niega a declarar, bueno, todo lo demás. De hecho, hay una película que se llama Sarajevo, en Netflix, que por ahí la pueden ver, donde se ve toda esta conflictividad. Quien lo interroga es un general, un abogado judío, bueno, tiene un montón de sentidos en tomar. Donde se ve muy bien el peso de las nacionalidades, ¿no? Bueno, la movilización general decretada por Rusia en julio en defensa de Serbia va a ser también el otro incidente. Por eso decimos, si Rusia no se hubiera movilizado alrededor de, a fines de julio, creo que fue el 30 de julio, para seguir a Serbia, no se hubiera podido producir este atentado. Bueno, la expansión imperialista, el rearme material e ideológico, la formación de alianzas tan rígidas, la defensa, la expansión de territorios, la autonomía de decisión de los generales con respecto a los jefes de Estado. Por ejemplo, se habla de que en Francia se movilizan antes o en Alemania, perdón, se movilizan antes de recibir la autorización por parte del monarca. Entonces, bueno, gestión de la información por parte de dirigentes políticos no es de todo clara. Dicen que Guillermo II desconocía el plan también de violar la neutralidad belga. Bueno, ¿por qué estalló la guerra? Por la rivalidad entre las naciones. Alemania con Inglaterra, Alemania con Francia, por, bueno, Austria-Hungría con Rusia, por la carrera armamentística,
por esa rivalidad por la supremacía naval, de particular, ¿no?, de ingleses y de alemanes, por las dificultades internas del imperio austrohúngaro, que no podía sostener la diversidad de nacionalidades. Sobre todo había dos grupos, los serbio-bosnios y los checos, ¿no?, que tienen una intelectualidad también muy activa, además sacerdotes, ¿no?, serbios en el interior que promueven la independencia, bueno, un montón de factores que luego los van a ver mencionados en las presentaciones. Bueno, las alianzas ya no son de carácter defensiva ni promovían el equilibrio de las naciones. El polvorín de Europa estaba concretamente en los Balcanes. Hay un nacionalismo francés que busca revancha y un pangermanismo alemán que busca expandirse, más las movilizaciones de ejércitos y los ultimátums, como el que va a ocurrir con Serbia, y la rivalidad económica de estos países capitalistas avanzados. Cada uno tenía su propio objetivo. Austria-Hungría, defender su territorio supranacional. Rusia, que estaba viviendo una oleada desde 1905-6, ¿no?, después de la guerra ruso-japonesa, de continuas protestas, donde los obreros y los sectores populares eran los verdaderos protagonistas, van a encontrar en el conflicto exterior la posibilidad de por lo menos de movilizar a todos esos grupos, atomizar un poco todo ese descontento. Serbia, por otro lado, ¿no?, que quería tener el dominio en la región de los Balcanes y ser un poco la mentora de ese paneslavismo. Inglaterra, que le interesaba más mantenerse como neutral y sí defender la posición y aprovechar el debilitamiento de Turquía en una guerra para expandirse en Asia Menor. Francia, que apoyaba con Rusia, intentaba usar ese apoyo contra Alemania, y Alemania, que buscaba la alianza con Austria-Hungría, la seguía ayudando, pero además también veía la iniciativa de una ocupación rápida, como se va a llamar el Plan Schlieffen, de ocupación a Francia. O sea, ellos ya tenían trazado el plan para expandirse, que necesariamente tocaba la ocupación de Bélgica. Bélgica siempre vulnerable en las dos guerras mundiales a las invasiones. La crisis entonces va a llegar, decimos el 28 de julio, de asesina, ¿no?, un serbio-bosnio, Gavrilo Princip, con lo que se juzga la responsabilidad serbia del incidente. El 23 de julio, Austria-Hungría es cuando lanza el ultimátum y se quiere poner ellos delante de la investigación. El 25 de julio, Serbia, alegando, ¿no?, la violación de la soberanía, decreta su movilización parcial, y a los pocos días esa movilización va a ser seguida por los propios rusos, donde no solamente apoyan, declaran su apoyo, sino que además van a ser movilizados. Declaran la guerra. Si declara la guerra Serbia, la sigue Rusia, y si la sigue Rusia, luego la va a seguir Francia, Inglaterra, como un efecto de dominó. Bueno, cuando se moviliza en respuesta a Serbia y en respuesta a Rusia, a Austria-Hungría, la guerra ya es inminente. Alemania también se va a movilizar y va a declarar la guerra a serbios rusos, y luego, bueno, viene ya la invasión hacia Francia, donde las tropas invaden el 3 y el 4 de agosto, invaden Bélgica. Italia además moviliza toda su flota en defensa, sostener también la defensa francesa. La defensa francesa también se mueve desde París, ¿no?, e intercepta casi accidentalmente a los alemanes o sea, era una guarnición que se había desprendido dentro de ese plan Schlieffen, de lo que era la parte central, que era ocuparse Luxemburgo, y tienen el primer triunfo Francia, y bueno, por parte de los ejércitos del Entente, va a tener el primer triunfo en el mar. Y luego va a seguir Asné, Calais y Somme, primer Somme, donde, bueno, va a haber como una especie de empate. Pero no va a ser contundente, por supuesto, ni el triunfo sobre Alemania, ni la retirada alemana. Pero sí el primer triunfo, el sitio del Marne, va a ser lo que va a impedir algo que no va a suceder en la Segunda Guerra Mundial, que es que los alemanes logren ocupar París, ¿no? Porque ya tomar la capital implicaba tomar toda la nación
francesa. Fíjense, el conflicto empieza en los Balcanes, pero cada uno libra sus guerras con quien quiere, ¿no? Y además, ¿por qué lo hacían hacia Occidente? Porque ellos planeaban, y era parte del plan Schlieffen, que en muchos meses iba a durar la movilización de los ejércitos rusos para combatir en el frente oriental, ¿no? Alemania tenía dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. El frente occidental tenía como principal controversia con Francia, luego también van a venir apoyos del ejército británico, y en el caso de Rusia, no van a cumplir con esta condición, porque en 3 semanas ya están movilizados en la frontera y enfrentando más que Alemania a Austria-Hungría, que era quien le había dejado a Alemania prácticamente el frente occidental. Ellos creían en una guerra rápida, ¿no? O sea, que rápidamente iban a lograr virar el curso de la guerra, derrotar a los franceses, y lo mismo creían los franceses, lo mismo que creían los rusos y demás. La guerra entonces se va a hacer lenta, enorme, comienza siendo entonces una guerra de movimiento para pasar a ser una guerra de desgaste, donde van a tener que considerar otras condiciones, desde las condiciones, las fuerzas materiales, las fuerzas morales, la fuerza demográfica, porque había que reemplazar a los caídos, y va entonces transformándose en esa larga guerra que digamos, con tecnología nueva, con tanques, bueno, con todo lo que nosotros conocíamos del desarrollo, los Zeppelin, los teledirigibles, enfrentan una guerra antigua en términos que era ni más ni menos que una guerra de movimiento, ¿no? Donde por supuesto, bueno, bombardeos va a haber, todo lo demás, pero la aviación va a llegar siempre sobre el final, va a destacar en la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra lenta, desgastante, donde muere más población por estar hundidos en el barro y en la trinchera y en el frío, o quedan mutilados por esa condición, que por los propios enfrentamientos, ¿no? Y una guerra que se transforma en una larga espera, donde además cada vez que hay un enfrentamiento se dan con todo, llueven, ¿no? las tormentas de acero, ¿no? Decía Junger para en la batalla del Somme, que los enfrentan con los ejércitos británicos y una guarnición también de los franceses. Ya vamos a hablar después del Somme. Bueno, la guerra se da. Andrea, Sí, te escucho. si me permite, sí, viste que por ahí analizando, uno por ahí interpreta que la guerra se dio, digamos, con este asesinato, digamos, de este heredero, ¿no es cierto? Digamos que fue la causa, digamos, del momento, pero no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Según el caso, porque cada país, cada imperio tenía ya su ideología y ya su expansionismo en mente, y ya sus planes, como decías vos, en caso de conflictos en forma general, cómo actuar. Claro. Y yo creo que más que nada, ¿sí? Se dio más que nada para probar, digamos, esta carrera armamentista que estabas nombrando, Claro, porque también. es la primera vez en la historia digamos, la historia mundial del ser humano, en que se pone a prueba, digamos, armamento, ¿sí? En tecnología de avance, que antes obviamente no se daba. Claro, O sea, es el digamos, resultado de la revolución industrial también, como dirían exactamente, por eso. el Estaba, pensamiento de la digamos, izquierda. tenía que Esos probar y era la desarrollos. Sí, perdón, interrumpí. No, está bien, no. Me parece a mí que era el momento oportuno para probar justamente este nuevo avance tecnológico y desarrollista, como decís vos, a partir de la revolución industrial, ¿sí? En la cual antes de la revolución industrial no existía este tipo de armamento, obviamente. Entonces, los combates, las guerras y los conflictos, digamos, entre naciones, imperios, eran mucho más, digamos, arcaicos, ¿no es cierto? Vamos a decir, ¿cierto? Lentos. A ver, En la se cual, había tenido la novedad, por supuesto, de Napoleón, que había renovado los ejércitos, ¿no? Esos ejércitos con legiones, y bueno, ya se tenía claro, pero a antecedentes de los comparación romanos. Por supuesto, era acá aplican la un salto, tecnología, la llaman. claro.
Y eso va a A ser, comparación de un salto a partir de la revolución industrial, sí, es un salto equitativo, más que nada, ¿sí? Porque ya se imponen, digamos, estas tecnologías en maquinarias, ¿no es cierto? En nuevos tanques, en nuevos cañones, obuses, acorazados, máquinas a vapor, que antes no existían, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí se incrementa, digamos, el potencial armamentista, más que nada en Inglaterra, en Alemania, ¿no es claro, cierto? En la claro. cual es obvio que se iba a tener que probar, a ver, esa supremacía entre uno y otro, ahí me parece. Sí, para romper además, para traer el fin de la guerra, ¿no? O sea, no se pensaba en términos de paz. En 1915 ya van a estar. Wilson va a estar invitando a la paz y empezando como a mostrar o a redactar lo que después van a ser sus 14 puntos. Y el otro, que era Benedicto XV, que era el papa del momento, también está pidiendo paz. Digamos, las ideas internacionales veían que era una guerra cruenta, innecesaria, que ya muy rápidamente empieza a aparecer, inclusive en los países más beligerantes, la idea de que la guerra no tenía sentido sostener, que se estaba llevando a los mejores hombres, que por supuesto estaba también la prédica de la izquierda internacional, que decía que era una guerra a favor del imperialismo, que no hacía más que mostrar todos los desarrollos de la revolución industrial. Bueno, después seguramente de todo esto vamos a volver. Plan alemán, el plan Schlieffen. Y el plan 17, porque era el 17º proyecto francés de invadir Alemania desde 1871, es el nombre que recibe la forma en que van a resistir el avance alemán. Es una guerra de masas que enfrenta los mayores adelantos tecnológicos que se tenían en ese momento, en términos navales y en términos también de los armamentos terrestres, que llegan, ¿no?, a tener los grandes inventos, submarinos y aviones de combate, gases, gas derivado del cloro, gas mostaza, tanques, obuses, que además se están armando con todo, ¿no? Con un resultado general que son las enormes pérdidas humanas, porque estar sometido a esos bombardeos y a ese despliegue de armamento en un espacio donde ellos permanecían casi quietos, sujetos a derrumbes y demás, en una costa que en el caso de la zona occidental era anegada, también pasaba, por supuesto, en la otra parte, ¿no? La parte oriental. Bueno, si esperaban una guerra rápida, muchas veces se habla de no usar el término guerra relámpago, porque el Blitzkrieg es de la Segunda Guerra Mundial, es el plan que idea nada menos que Hitler. Bueno, y como decíamos, casi en 3 semanas ya están enfrentándose en el frente oriental, donde Alemania cosecha los éxitos en el lago Masuriano, en Tannenberg, y empiezan a aparecer también como los grandes hombres de las Fuerzas Armadas, que después van a ser, hay una especie de bonapartismo, ¿no? O de, no sé si se dice pretorianismo de manera correcta. Empiezan a emerger como nuevos líderes políticos, gente que tenía peso en las Fuerzas Armadas, como por ejemplo Ludendorff o Hindenburg. Hindenburg es quien lleva, después lo vamos a comentar, a Hitler al poder. Ese es el frente de la Galicia Oriental, un frente que estaba justo en la frontera entre Polonia actual y Rumania, ¿no? Como una especie de media luna en esa zona, más por supuesto todo el frente occidental, el frente oriental. Bueno, y es una guerra de movimientos que fracasa porque termina deteniéndose. Los rusos logran vencer a Alemania en Tarnopol. Se habla de la movilización del propio Nicolás I, que en realidad no va él mismo a luchar, lleva también a su hijo, pero está así en los campamentos y demás, también como un poco para buscar una mayor adhesión a la monarquía rusa que estaba tan en descrédito. Y lo mismo también en caso de los jefes, de los generales rusos, como Brusilov y Kerensky, o Kornilov, que también lo vamos a escuchar hablar la, para la revolución, que también van tomando determinadas importancias. Bueno, los frentes no son nada más que los frentes occidentales. Para los de la Triple Entente había 3 frentes: el frente occidental, el frente oriental, acá falta el mapa que me decía, pero después lo van a ver más adelante, a ver si tengo en la otra diapo, bueno, después se los muestro. Bueno, toda una línea de trincheras por las cuales, bueno, van avanzando y retrocediendo dentro de esa misma línea, a veces usaban las mismas trincheras ya construidas por el enemigo.
de las cuales, bueno, se destacan las batallas de Marne, ya la nombramos, porque es la batalla que por excelencia logran detener el avance alemán hacia París. Luego Verdún, que tiene un enorme predicamento, un enorme papel simbólico de la resistencia francesa, que dura además meses, tanto el ataque como la resistencia, y el Somme, que es la que también se hace famosa porque es son una parte del ejército británico que quiere detener el avance alemán para ayudar a los franceses que podían penetrar por otra parte, y se encuentran con una guerra cruenta, con una batalla, perdón, cruenta, desgastante, e Ypres por ahí muy importante también por el uso por primera vez, del gas mostaza o de la guerra química. Bueno, Galípoli Dardanelos ya nos identificaba la zona del Egeo y del Mediterráneo oriental, en la que también van a luchar. Galípoli es una batalla naval junto a Jutlandia, que se da en el Mar del Norte, que en realidad, bueno, en el caso de Galípoli van a resistir, ¿no?, muchísimo los turcos, y quedan casi como en una posición como de triunfo, ¿no?, por más que muere la mayor parte de los turcos, de los ejércitos turcos. Armenia y Persia, o sea, en Asia Menor, también se extienden estos conflictos, e inclusive se habla de que llegan ataques, bueno, además sabemos, ¿no?, los hundimientos de los barcos, que seguramente lo estudiaron en el Río de la Plata, en zonas de las costas de Brasil, más de una vez, ¿no? Entonces, también en Mesopotamia se alcanza la guerra. Muchas veces decimos, esta guerra está concentrada en Europa. No, mentira, ¿no? También tiene otros frentes, por ahí de menor importancia, en la que, bueno, rusos, turcos, luchan en Mesopotamia, en Armenia, bueno, perdón, en Persia y toda esta parte. Bueno, siguiente, vamos por parte. La guerra de desgaste. Esta guerra de desgaste entonces presentaba muchos más problemas para las potencias centrales, que, como decíamos, tenían menos recursos, que además tenían una gran dependencia de su industria, del hierro, del acero, bueno, del acero, y de un montón, y sobre todo de un montón de materiales de alimentos, ¿no? Entonces cada uno va a tratar de transar con los países neutrales, ¿no? Los países neutrales, pensemos que Estados Unidos todavía se mantiene la neutralidad, y va a buscar sostener, ¿no?, los ejércitos británicos y los ejércitos franceses. Bueno, todos tienen que aumentar los recursos en hombres, los recursos materiales. La Entente se lo puede permitir. Francia llama a los franceses de condición física inferior. Rusia no tiene problema para reemplazar a las bajas que tiene. Italia, que ya había entrado en 1915, recupera un mayor número de efectivos. Bueno, algo que me olvidé de decir, el otro frente era el frente que enfrentaba, cuando Italia entra en 1915, a Italia, Austria-Hungría y parte de Serbia, ¿no? Como si fuera toda la parte del norte de Italia. También había otro frente más que habían abierto los ejércitos de la Entente, ¿no?, que sí tenían hombres y que sí tenían muchos más países. Bueno, aumentan todas las compras de Estados Unidos por parte de la Entente. Alemania empieza a tratar de romper la neutralidad, que en 1914 ya se pasa a Bulgaria, enfrentada con el resto de las naciones balcánicas, se pasa a los imperios centrales, y Turquía, que también van a participar. Austria necesita carbón, municiones, aviación, y Alemania además tiene muchas más dificultades para mantener a sus efectivos. Bueno, quienes más la sufren, como recién decíamos, van a ser los países centrales. La compra de los neutrales es mucho más fluida, porque tienen gran país que ha tenido un despegue industrial, en el caso de Francia y Gran Bretaña, que además también se ve afectada la inflación, la especulación. Rusia, sin embargo, mantiene grandes problemas de abastecimiento, lo que provoca mayor conflictividad social, protesta social, porque los que más afectados se van a sentir van a ser los sectores populares. Y los países nórdicos, sobre todo Suecia, Noruega y Dinamarca, van a ser los grandes proveedores de
bienes alimenticios y además carbón, hierro que le provee Suecia, con lo que secretamente, ¿no? Van a lograr sostener a Alemania en la guerra. Y la respuesta que va a tener Alemania y Austria-Hungría va a ser la llamada guerra submarina. Ellos tenían los submarinos, por lo tanto, lo que más van a hacer hundir aquellos buques neutrales, o además de, por supuesto, de bandera de algún país beligerante contrario, o buques neutrales que podían estar comerciando con los británicos. Bueno, uno de los grandes momentos va a ser el torpedeo del buque británico, el Lusitania, que lo torpedean al sur de Irlanda y donde se manifiestan con una gran indignación. La protesta también va a llegar de parte de Norteamérica porque en su bodega no solamente había tripulantes de origen norteamericano, sino que también su bodega estaba cargada de bienes, materiales, incluso dicen que armamentos provistos por el propio Estados Unidos. Y comienzan a tener también grandes conflictos con los austroalemanes. En un contexto, por ejemplo, van a sabotear las empresas de armamentos, los alemanes, que también son muchos, ¿no? Población emigrada a Estados Unidos, van a sabotear las industrias que proveen para la guerra. Además, se da un torpedeo de un transatlántico llamado Aravik, y la crisis de las alianzas también comienza a quebrarse porque hay intereses contrapuestos, ¿no? Si pensamos toda la región desde los deseos, ¿no?, de Rusia de tomar Constantinopla, toda la región de los estrechos Dardanelos no le interesaba entonces que sean ocupados por Rusia, ni a los franceses ni a los británicos, y después la cuestión de enfrentar a Turquía en las regiones que le interesaban también a Rusia, de Asia, lo que hemos nombrado, Irán, Irak, Afganistán, entre otras cosas. Rusia va a pedir su reconocimiento de su posición en los estrechos, no lo va a conseguir de las otras naciones, y además en el 16, bueno, va a haber una gran crisis de efectivos en todas las naciones, ¿no? Luego de Verdún y luego de el Somme. Y el frente ruso, bueno, también necesita esforzarse en industria de guerra y todo lo demás. Además, Japón aprovecha para expandirse al norte de China. Bueno, se firman unas 21 reclamaciones para lograr sostener una posición contraria a Alemania. Sin embargo, formalmente no va a ingresar con armamentos, sí van a participar, lo vamos a ver, en Versalles, pero es el contexto en el que Japón ya empieza a mostrar su deseo de expandirse sobre los territorios asiáticos. Se firma un tratado secreto ruso-japonés por el cual ambas potencias se comprometen a defender China de la ocupación alemana, y Turquía además firma un acuerdo con Alemania contra Rusia por el cual los alemanes le dan una enorme cantidad de buques para actuar en las costas rusas del Mar Negro y para actuar también alrededor de los estrechos de Bósforo y Dardanelos, y es la razón por la cual se va a dar la famosa batalla de Galípoli, que tiene la importancia de mostrar la enorme resistencia turca, donde mueren alrededor de 90.000 soldados, y también de instituir una nueva devoción alrededor de su general, que es Mostafa Kemal, que por otro lado perpetra, ¿no?, los horrores del genocidio armenio, entre otras cosas, o como perteneciente también a los jóvenes turcos, y que también tenemos este caso. Hoy es el bendecido, es el padre de Turquía. Mostafa Kemal Atatürk, que significa el padre de Turquía, ¿no? Tiene una devoción como nosotros, no sé, a Maradona o el mundo, tiene donde vos vas, ves cuadros de este hombre. Bueno, ¿qué importancia tiene? Porque por primera vez tenemos en Turquía un ejército nacional que pone además a un mandatario. Y asombra a quienes visitan Turquía, aún hoy aparece su figura en muchas representaciones, la devoción que tienen alrededor de Mostafa Kemal Atatürk, que es quien se ha sostenido y defendido en Galípoli. Bueno, en Italia, entonces, intentan con Austria-Hungría recuperar Trento, Trentino, Istria,
Banato, ¿no? Todas esas regiones, no lo van a conseguir, porque dice que si ceden toda esta parte, van a perder otros territorios, y aprovecha entonces para firmar un pacto secreto con Inglaterra, por el cual va a obtener el reconocimiento de estos territorios, más los territorios africanos de Libia y de Eritrea, concesiones mineras en Asia Menor y algunas islas de la costa. Después vamos a ver si esa concesión firmada secretamente por los alemanes aparece. Y empiezan a tallar lo que llamamos los pactos, la diplomacia secreta, que es un factor importantísimo que sobre todo se va a desarrollar entre 1914 y 1915, que va dando después forma a lo que se va a firmar en los acuerdos de paz, que por otro lado no rompen o sea, los acuerdos de paz son muy particulares porque alemanes, austríacos y húngaros, que la firman por separados, y turcos, tienen que firmar sin poder declarar, ni poder negociar nada. Solamente los que negocian son en Versalles y en los otros acuerdos, que Versalles es contra Alemania, ellos no tienen prácticamente participación. No sé si estamos todo bien. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir compartiendo. Bueno, es una guerra larga, una guerra de desgaste. Bueno, el caso de Grecia, que estaba, se aprovechan para cambiar abdica, o sea, renuncia al rey Constantino, que estaba emparentado con Guillermo II, y toma el poder un primer ministro civil, Venizelos, que ya empieza a tallar con la gran idea griega, de manera tal que ya en el 17 va a declarar la guerra, va a intervenir en todo este conflicto. Bulgaria, por otro lado, firma un pacto secreto con Alemania, y se pone del lado de Alemania, y Rumania toma la posición de querer recuperar Transilvania, Bucovina, algunas regiones que no había tomado de las ligas balcánicas, y de querer seguir a Rusia. Bueno, y hay objetivos concretos que se empiezan a anotar en los tratados secretos. Por un lado teníamos el Tratado de Londres, por el cual ninguna nación promete firmar la paz por separado. Otra conferencia que habla, ¿no?, de una ofensiva en la región de los Dardanelos, por el cual Gran Bretaña quiere tomar las colonias alemanas de África y Francia recuperar Alsacia y Lorena, entonces si se unen en este acuerdo. Y uno de los acuerdos más importantes va a ser el acuerdo Sykes-Picot, Sykes por Gran Bretaña y Picot, donde toda la Turquía asiática, todo lo que es actualmente la región de Asia Menor, que comprendía Jordania, Palestina, Irak, Líbano, van a dividirse, ¿no? Y ahí va a ser importantísimo porque a diferencia de otros momentos en que se consagra el principio de la autodeterminación, a estas poblaciones no les van a dejar optar. Se había dado además en paralelo un renacimiento árabe, o llamado también panarabismo, panislamismo, por el cual todas las naciones que ya querían dejar de pertenecer al imperio turco y separarse de nuevas naciones autónomas, Líbano, Irak, Jordania, Palestina, entre otros, estaban queriendo, ¿no?, separarse. Y no lo van a conseguir, ¿no? Porque lo que va a primar es este reparto de una línea imaginaria por la cual Inglaterra recibiría después del triunfo Palestina e Irak, y Líbano y Siria pasaría a formar parte de Francia. Bajo una política que va a ser la que se va a imponer después de la Primera Guerra Mundial, que son las políticas de mandato, por las cuales aquellas naciones que ellos presumían no tenían la madurez propia para tener una autonomía política, ellos los iban a tener que secundar, seguir, asistir. Después el acuerdo secreto franco-ruso, por el cual Rusia reconocía la posición de Alsacia y Lorena, la cuenca del Sarre, y